Buenas tardes, me place estar aquí con ustedes y poder tener la oportunidad de compartir algunas de las cosas que se saben acerca de ese otro componente del crecimiento de los vegetales, que es todo lo que tiene que ver con el complejo hormonal que está haciendo parte del metabolismo que a diario está ocurriendo en las plantas. Eso hace parte de un contexto que se llama crecimiento y desarrollo vegetal, porque las hormonas están asociadas a eso, al crecimiento, que se entiende como crecimiento de la ganancia en materia seca, pero lleva implícito lo que es la diferenciación y el desarrollo, la especialización de órganos, el que unas estructuras de las plantas tengan una construcción, una arquitectura y todo un equipamiento de enzimas para hacer determinados procesos. Las raíces para tomar agua, para tomar nutrientes, el tallo para conducir la savia cinemática o conducir los fotoasimilados, las hojas para hacer fotosíntesis, las flores para hacer la reproducción y por último las frutas y las semillas. Entonces cada uno de estos órganos tiene una función muy particular que hace parte del acervo genético que está contenido en esa porción del vegetal con la mínima entropía, y entonces ahí ya nos estamos metiendo en los campos de la termodinámica, que es la semilla. La entropía hace referencia al desorden. Entonces se dice que la mínima entropía es precisamente la semilla, porque es el mínimo desorden en toda la etapa del desarrollo de las plantas, que va desde la germinación, la emergencia, el crecimiento y finalmente la parte reproductiva, la senescencia y la muerte. Entonces por eso hablamos del crecimiento y desarrollo vegetal. Y en todas esas rutas que les he mencionado, están participando unos mensajeros químicos que son las hormonas vegetales, que tienen unas características muy particulares y que precisamente hay que diferenciar de lo que es un regulador de crecimiento. Una hormona vegetal es sintetizada por la planta, es el resultado de actividades metabólicas que ocurren en la planta, mientras que un regulador de crecimiento es elaborado en un laboratorio, es construido por el hombre, tratando de simular la estructura química de una hormona vegetal. O sea que lo que normalmente se utiliza en la agricultura para estimular ciertas expresiones del desarrollo son reguladores de crecimiento, que a veces los confundimos con el alcance de la palabra de hormonas vegetales, ¿sí? Entonces, hay que empezar por digamos, hacer referencia a Julius von Sainz, que fue el primer fisiólogo que se reconoce como tal. Y por lo tanto es interesante que desde su época, por ahí en los 800, ella decía que todas las actividades metabólicas que ocurren en los vegetales dependen de señales químicas que se dan en la planta y que con base en esas señales químicas se generan respuestas que se expresan en el crecimiento del tallo, respuestas que se expresan en la germinación, en la maduración, en la senescencia, en la caída de órganos, en la juvenilidad de los tejidos, eran respuestas. Por supuesto, él en esa época no tenía los elementos para poder explicar ese tipo de respuestas, pero ya desde entonces se sospechaba de que existían algunos elementos, aparte de lo convencional, que digamos es la luz, el sol para hacer la fotosíntesis, el agua, los nutrientes que hacían parte de la fertilidad natural del suelo. Había otras cosas en la planta y que no se aplicaban de forma exógena, sino que eran elaboradas por el mismo vegetal. Entonces, hay
La expresión de una planta en todo su crecimiento y desarrollo involucra factores externos como son la luz, el CO2, el agua, los minerales, la temperatura, la longitud del día, la gravedad, son todos factores externos a los cuales la planta reacciona. La luz para hacer la fotosíntesis, en donde esa fotosíntesis pues también va acompañada de la captura de CO2, de la incorporación del CO2 atmosférico para poder completar lo que se conoce como las reacciones lumínicas y las reacciones oscuras, no que sucedan en la oscuridad, sino que no necesitan de la luz. Entonces, el agua para todo el proceso de transporte, de refrigeración de la planta, el agua hace un aporte pequeño en las etapas de fotosíntesis. Precisamente una de las reacciones que ocurren en los fotosistemas, específicamente el fotosistema 2, es la fractura de esa molécula del agua, y entonces se toma de allí el hidrógeno, que es lo que va a ser parte del poder reductor, y el oxígeno es entregado a la atmósfera. Minerales que van a después ser incorporados en todas los fotoasimilados que se construyen. La temperatura, entonces esto condiciona que algunas plantas sean muy particulares de una determinada oferta ambiental. Entonces tendríamos plantas de clima cálido, plantas de clima medio, plantas de clima frío. Como también podemos hablar de la luz como con plantas de libre exposición, plantas de sombra y plantas de mediana exposición. La longitud del día. En el trópico esto no es tan importante, sin embargo hay algunas expresiones que se apartan un poco de lo normal. En junio, por ejemplo, justamente acá en esta zona del Valle de Río Negro y en el Valle de San Nicolás, la longitud del día es ligeramente mayor. Eso implica una posibilidad de que el vegetal funcione un poco más. Y digamos esas diferencias en longitud del día, en donde aquí en el trópico, digamos en promedio son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pues nos marca una distancia muy grande con los países de zonas templadas, en donde en las épocas de verano se pueden tener 16 y a veces hasta 18 horas de luz. Eso se expresa en los rendimientos. Pero por otro lado, cuando hablamos de la longitud del día y de manera particular en lo que ustedes tienen uno de sus campos de acción, que son las flores, dado que estas especies son introducidas al país de lugares donde sí se dan las estaciones, y lo que se hace aquí es tratar de engañar a la planta y hacerle creer que la longitud del día es más allá de las 12 horas normales. Entonces, desde ese punto de vista sí es interesante lo que se hace para manipular la expresión de floración en especies que reaccionan a esas señales, que las percibe en la planta una cromoproteína que es el fitocromo. Entonces esos son factores externos, pero internos, dentro del vegetal están los químicos, y dentro de esos químicos están las hormonas o fitohormonas. Y entonces allí es donde vamos a centrar esta presentación.